Cuando está encima de Borna Sosa, pecho y adentro, abajo del arco, gol de área chica, presente en el penal, presente en el segundo gol, presente Julián Álvarez en el 2-0 de Argentina, aprovechando el momento knockout de Croacia. Todavía no dio la orden, sigue hablando. Lo tiene que cobrar. Sí, la mete Messi, viene el centro. ¡Ay, ay! ¡Qué arquero hermoso tenemos! ¡Sos una hermosura, Dibu! ¡Sos hermoso! Hay un remate que toca en Tagliafico y desvía. Acá Otamendi firme, ofreciendo todo su cuerpo para el rebote. Allí van haciendo lateral. Aguantaba la pelota Julián. Va Leo, va Messi, aceleró. Le gana Bardiol. Espera Julián. Va Leo, va la fiera, va la leyenda. Va Leo, qué buena. Sigue Leo por el tercero atrás. Muy pero recontra buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a esta sección que se llama Arriba al Día en la mañana del 100.9 de tu dial. Somos finalistas de la Copa del Mundo. Lo ganamos 3-0 con absoluta autoridad y ahora esperamos rival en la final el domingo al mediodía. ¿Cómo no te vas a ilusionar? ¿Cómo no vas a estar festejando? ¿Cómo no vas a arrancar el día con una alegría absoluta e inconmensurable? Si Lionel Messi y compañía ayer jugaron un partidazo, dieron una demostración y nos metieron por segunda vez en 8 años en una final de mundial que no es para menos y que nos ilusiona absolutamente a todos. No hay conversación en la que no se hable de Lionel Messi, de Julián Álvarez, de todos los que integran la escaloneta, que ya han jugado, han pisado el verde césped, todos salvo los 2 arqueros suplentes. Como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire, digo, está Brian Álvarez. Lo ha festejado, lo ha vivido como correspondía en la jornada. Ayer se tomó sus horas de trabajo y estuvo allí, cerveza en mano. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, buen día, Julián. Buen día, Brian, Fernando. Acá andamos todos bien, tranquila. Más tranquilo, más mesurado. ¿Se ha festejado? Sí. Estuvo en el predio ayer usted, después de terminar el partido. Sí, después de terminar el partido. ¿Cómo estaban los ánimos por allí? No, bien, exultantes. No quedaba mucha gente a la hora de que, después del partido, lógicamente, se concentró todo en el centro, pero después se llenó, ¿no? Lógica, con los artistas, ¿no? Que había. Sí. Gran noche la de ayer, sí. La tercera noche de festival, con la Sole cerrando a todo color y con mucho público. En la jornada de ayer pasada a las 2:30, casi 1 de la mañana. Sí. Fernando estuvo en otro punto neurálgico, él estuvo en Roca y San Martín, o en Kirchner y San Martín, donde se festejó a lo grande ayer. Un pasito más. Buen día, Fer, ¿cómo estás? Buen día, chicos. Es parte de la cábala. Incluye el paso final en cada partido que venimos ganando. Es juntarse en el mismo lugar, con la misma gente, comer lo mismo, tomar lo mismo y festejar de la misma manera. Así que ayer estuve con mi hijo. Va rotando los acompañantes. En algún momento fueron un amigo con su hija, después otro amigo. Ayer fue con mi mujer, así que firmes y esperanzados, ¿no? Sí, absolutamente. La ilusión es total e inmanejable, así que no nos pidan que nos calmemos a esta altura, porque sí, no había empezado el mundial, nosotros estábamos subidos. Imagínense ahora que estamos en la final. Y lo que a mí me pasa es que puedo mirar el partido, el resumen y todo lo que sea 88 veces seguidas y no me aburre ni me cansa, digamos. Es una cosa tan linda que no aburre verlo 80 veces. Sí, ayer hablábamos de videntes, pitonizas y demás y decían que íbamos a sufrir a lo loco. Me parece que no fue así. Sí. Bueno, el resultado lo refleja, decían que íbamos a ganar, que iba a ser un partido reñido, difícil, parecido al de Holanda. Y le pegaron el resultado, porque todos decían que ganábamos, pero no fue tan difícil. No, tuvimos la fortuna de que Julián Álvarez fue una locura. De hecho, Messi recibió el premio al mejor jugador del partido de mano de Kun Agüero y dijo que le correspondía a Julián Álvarez, ¿no? Le hicieron el penal y después convirtió 2 goles para sellar una actuación mítica. Sí. Mítica. Ahí es porque es Messi, ¿no? Porque claramente la figura fue Julián. Sí. Pero bueno, Messi en el último gol
Sí, de hecho nosotros estábamos mirando la transmisión. Lo saca a pasear, le lleva la A mitad los de 10 año minutos al dicen pibe. que, claro, 15 años le lleva. A los 10 minutos del primer tiempo dicen, atento que Messi se está tocando el posterior izquierdo. Sí, sí. Y Nada más, y una todos, alarma, todos nos tocamos la cabeza. ¿no? el corazón en la boca. Pero fue la única mención que hicieron. Capaz que le picaba la pierna y los tipos ahí alarmando. Después no se notó, porque de hecho en la última jugada... Tiene 3 episodios los mismos de tocarse el posterior. El último se da justo antes que termine el primer tiempo. Sí, pero no hubo alarma No, no. y de hecho en el último gol Messi lo saca a pasear a uno de los mejores defensores de la Copa del Mundo, Sí, junto con Otamendi, quizá Rafael Varane o Upamecano de Francia, que es Bardiol, Josco Bardiol, lo sacó a pasear y se la dejó. Le servir a amagó, Julián le Álvarez. fue para adentro, le fue para afuera. Un momento parecía que lo iba a sacar el mismo defensor, ¿no? Sí, Para- sí. Y aparte lo doblaba en edad, en estatura. Ese es un recurso que para mí Messi usa ante la falta de velocidad que tenía antes. Porque Claro, sí, cuando, sí, cuando tal ve cual. que no le da más, frena, mete enganche Tal cual. y va otra vez. Y el otro Claro. ahí. Lo ha usado mucho en este mundial. Sí, Es sí, sí, un pero- recurso ante la pérdida de velocidad, lógica con el paso del tiempo. Claro. Sí, sí. Antes te encaraba 3-4, Sí. ahora te encara Sí, No. pero encara en otra... y distribuye, En lanza. el final, claro, y encara, no encara con pelota dominada, sino que lo que busca es la descarga, ¿no? La descarga y las sorpresas con hacer con el pie cambiado, con el pie derecho. Exactamente, Eso exactamente. Y ya desde el principio se podía ver, porque en una jugada sobre la línea se saca 3 hombres en una baldosa y la termina cediendo hacia atrás. Sí. Ilusiona verdaderamente y emociona lo de Messi. El público argentino espectacular que lo retiró o lo ovacionó a Luka Modric Luka también Modric. a la salida del campo de juego cuando ya el partido estaba liquidado y un poco de lástima que ver que un tipo se va así de la cancha, pero un crack tremendo Sí. Luka Modric, igual que Para mí, su reconocimiento. Hay que fijarse bien en el documento de Luka Modric. No tiene 37. No nació en Croacia. Para mí nació es naturalizado. De La Matanza. Sí, No, en jugadorazo. Urbano nació chico. Increíble. Sí. 10 grados 8 la temperatura, tendremos toda la mañana para ir repasando las sensaciones de esta jornada. Humedad del 37%, viento oeste a 24 kilómetros en este miércoles agradable en la ciudad de Río Gallegos. Vamos a empezar a repasar los títulos que deja esta jornada, que dejó el martes y que comienza a traernos el miércoles en nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, lo decía Julián también en el inicio del programa, más allá de lo que fue la victoria de Argentina ayer, se mezcló un poco todo con lo que sigue siendo la actividad por el aniversario de la ciudad, el festival 137 aniversario de Río Gallegos, y ayer hubo noche de folclore, estuvo Maimara Sur, estuvo Sur Chamamé, y después estuvo también obviamente la presentación del Chaqueño Palavecino y Soledad. Hubo por la tarde también esto que se mezcla mundial con el festival. De hecho, hubo partido en el predio donde se presentan todos los artistas y muchísima gente participando de lo que fue esta jornada, que fue la previa de lo que es la noche de la nostalgia, ¿no? Porque va a estar Sí, hoy. hoy desde las 8 de la noche Ricky Maravilla, a las 9:30 de la noche van a estar los Pimpinela cantando en el escenario principal, y el cierre va a estar a cargo a las 23
de Palito Ortega. Así que va a ser una noche para los mayores hoy en el predio del Boxing Club, o para los que les gusta ese tipo de música y generacionalmente hablando. Y más allá de eso, también el festival tuvo ayer como novedad, digamos, el arranque del patio patagónico con stands de comida y cerveza artesanal. Esto como parte de todo lo que va organizando el municipio para los vecinos. También tenemos a los artesanos, manualeros y productores en el Polideportivo del Boxing Club, mostrando todo lo que están realizando sobre fin de año, y varias actividades más que vamos a ir contando a lo largo del programa. Ayer me decían bien que hay actividades que pasan como desapercibidas en el medio de todo esto. En el complejo cultural, gente, si puede, la audiencia que va, si Para los niños ahí veía ayer. Va una cosa de gamer, de juegos antiguos, va a estar emplazado. Desde el 12 al 18. Sí, control de calendario de vacunas. Propuesta, presentación de libros. Después, si querés, hacemos el repaso de todo lo que hay vigente, desde el primer día hasta el último, porque hay mucho. Hubo teatro muy destacado y me decían, pasó así, yo quería ir, no me enteré, me dijo ayer mi madre, por ejemplo, decía, no, hay cosas que pasan como que son por ahí no tan importantes como los artistas nacionales, y si uno no repasa, no tiene el cronograma, entre tantas cosas pasan de largo, y las vamos a repasar hoy. Así que hay mucho todavía para disfrutar en este paseo aniversario. Bueno, a todo esto hubo sesión extraordinaria, estas cosas que sí pasan de largo en el medio mundial, ¿viste? Que nadie le da bolilla, van y hacen, aprueban todo, ahí cierran el año. Ayer aprobaron los presupuestos y la ley de administración financiera en lo que fue la sexta sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de la Nación, que fue presidida por Karina Nieto, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, y donde se aprobó por mayoría el despacho que tiene que ver con la modificación de la Ley de Administración Financiera y los sistemas de control del sector público provincial. Aprobaron por mayoría también el presupuesto de la Cámara de Diputados, el ejercicio 2023, y aprobaron el presupuesto general 2023 para el año que viene, que se fijó en 469.812.359 millones de pesos. Todavía con un cálculo de gastos de recursos corrientes en detalle para el próximo ejercicio. Así que por ahí pasó el grueso de lo que fue la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, que en medio de lo que fue una jornada muy futbolera pasó sin demasiada atención de nadie. ¿Cómo está ese bostezo, Brian Álvarez? Tuvimos ayer el Día del Petróleo con el sindicato que encabeza Claudio Vidal, habiendo entregado, lo adelantábamos también ayer, más de 30 millones de pesos en premios. Y anunció Vidal... ¿Entregaron un auto en cada 4 localidad? autos, claro, en cada localidad. Para una persona que no tenía auto, me contaban, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Hubo vouchers de compras de hasta 100.000 pesos para gastar en la proveeduría de los trabajadores, que es la del sindicato. Y además, Vidal anunció la muy posible doble jubilación para los trabajadores petroleros que estén afiliados a la mutual. Volvería a esto. Para el sector petrolero, antiguamente, cuando estaba la estatal YPF, con fuerte presencia en todo el país, los trabajadores tenían esta posibilidad de ir reconocidos. Lo mismo que otros trabajadores del sector petrolero privado en esos años, ¿no? Tenían este beneficio, ¿viste? Del 2x1, como le dicen. Sí, Vidal dijo Vidal, esto no es solo un beneficio económico, sino también una devolución al esfuerzo que cada uno de los trabajadores aporta al yacimiento cada día, estando lejos de sus familias, desarraigados. Así que vamos a ser los primeros en todo el país, los que vamos a poder gozar de una
doble jubilación, dijo Vidal. Y también dijo o dejó un mensaje a futuro y dijo: espero de todo corazón que nuestro país pueda salir adelante. Vivimos un momento muy difícil, pero es necesario generar un proyecto que permita empleo y se termine con la pobreza. En nuestra provincia deseamos de todo corazón que las cosas sean distintas para bien, terminar con el 50% de pobreza, mejorar la calidad educativa, generar empleo y un proyecto que permita incluir a toda la comunidad. Santa Cruz puede y tiene con qué, dijo ya en modo candidato, creo yo, Vidal. Así que estuvo a cargo del cierre de este Día del Petróleo, que en este caso fue de día. Hubo otros años donde era larga fiesta de noche. Sí, fue un asado. Claro, y entregaron entonces los 4 kilómetros y los vouchers de compra por 100.000 pesos, además de televisores, bicicletas y este anuncio de la doble jubilación para los que estén afiliados a la Mutual. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Y esto sucedió en Río Turbio, donde el perro Candy detectó presencia de marihuana, en este caso en un transporte público. Lo detuvieron al hombre y quedó a disposición de la justicia federal. Esto sucedió en la localidad de Río Turbio, como lo decía, en el marco del operativo por el 80º aniversario de la localidad. Qué arcaico, ¿no? ¿Qué cosa? Detener a la gente por portación de marihuana. Sí, es algo que de hecho está legalizado, nada más que si no tenés un permiso no podés transportarlo. Es bastante paradójico, pero en este caso Candy y Enzo, los dos canes de golpe, narcotráfico, pérdida de tiempo a la gente que iba de colectivo. Tal cual. Y este hombre ahora quedó a disposición de la justicia. Un dato curioso, ¿usted sabe quién es Zoran Milanovic? Zoran Milanovic. Sí. Debe ser alguien de Punta Arenas. No, estuvo en Punta Arenas, pero no es de Punta Arenas. Es el presidente de Croacia. El presidente de Croacia. La mujer, la rubia. No, ahora es Zoran Milanovic, exactamente, desde este año. El mandatario realiza una gira que lo tuvo por Chile y se trasladó para ver el partido de ayer hasta Punta Arenas, donde hay una gran colonia croata, una gran comunidad croata. Y allí, justamente en la ciudad natal del actual presidente chileno, Gabriel Boric, estuvo también, claro, exactamente, de balcánicos. El mandatario chileno y el croata habían firmado en el patio de las Camelias, en el Palacio de la Moneda, una declaración conjunta de intereses en el marco de los 30 años de relación que tienen las comunidades. 300.000 personas conforman la comunidad croata en Chile, y en su mayoría están en la región de Magallanes, precisamente en Punta Arenas, justamente allí donde se trasladó Zoran y donde vio la derrota. Aquí muy cerquita, menos de 300 kilómetros, estuvo el mandatario croata viviendo las alternativas de lo que ayer fue la victoria argentina. Cumple 53 años el Gorosito, cumplió en realidad 53 años en la jornada de ayer. Fue emplazado allí en el centro de Caleta Olivia
un 13 de diciembre de 1969 y desde ese momento se convirtió en el símbolo identitario de Caleta Olivia y se conmemora con jornadas que repasan un poco la historia y lo que significa patrimonialmente este monumento para la ciudad de Caleta Olivia, que ayer justamente cumplió 53 años. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Desbarataron a una banda que cometía extorsiones y baleaban casas, eran completos, un total de 45 allanamientos, 11 detenidos de esta banda, entre los cuales hay un policía. Esto, lógicamente, agradezco estar vivo. Todo este tipo de malandrajes, de actitudes o de acciones. En el conurbano, Agradezco estar vivo un día más en la faz de la tierra. Agradezco al sol y la luna, la lluvia y el mar. Agradezco poderte abrazar, decirte que te quiero. Es como se comenzó a investigar esto. Los efectivos apresaron a estos sujetos por distintos hechos de asociación ilícita, balaceras, extorsiones y lavado de activos. La tienen todas, muchachos. La Brigada de Balaceras de la Agencia de Investigación Criminal, la IC, Brigada de Balaceras. Esto ya te denota cómo está el Rosario, ¿no? Efectuaron 45 allanamientos en Funes, en Rondán, en Figuera, en Arroyo Seco, en el Servicio Penitenciario Federal, en el penal de Seiza y en un penal en cercanías de Rosario. Aprendieron ahí estas 11 personas y un procedimiento se dio a raíz de los hechos de balacera a comercios y a casas en la ciudad de Rosario, amenazas y extorsiones en distintos subpuntos de esa ciudad. Gracias, Brian. Tengo una mala, una gente acá conocida, acá a 800 kilómetros. A ver. Volvieron a embargar al grupo Indalo por nuevas deudas con la FIP. Loco, Indalo le debe, pero hace años a la FIP, nunca le termina de pagar. Nosotros nos atrasamos en el monotributo y nos... Claro, ¿cómo es esto, chorro? La deuda supera los 70 millones de pesos. Se suma a otras causas donde se le investigó al grupo por evasión. El grupo de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. Con esta deuda en Telepiu, en Canal 5, vuelve a aprobarse la inexistencia de la persecución política de los socios de Indalo que denunciaron en anteriores causas por evasión. Una vez más, el grupo Indalo entró en mora con la FIP. Esta vez se trata de una deuda por aportes previsionales por más de 70 millones, sin contar intereses y costas que mantiene la empresa Telepiu, propietaria de Canal C5N. La FIP ya avanzó con la ejecución fiscal de la deuda y el representante del fisco Mario Chimetti ya pidió el embargo de cuentas y activos con un agregado de un 15% para responder a intereses y gastos. Ninguna novedad tratándose de Indalo, ¿no? Uh-huh. Ninguna novedad tratándose de estos hombres, ¿no? Que son perseguidos políticos. No le pagan, son perseguidos políticos, no le pagan cuando te querés jubilar. Ah, pero vos trabajaste para... No te hizo los aportes, macho. No tenés los aportes, así que trabajá de vuelta. Trabajá de vuelta, te vas a tener que quedar un poquito más. Y Cristóbal y ¿no? O Fabián. Sí, pobrecitos. Pobrecitos, los persigue el gobierno, ¿Cómo nos vamos a hablar
de la selección, ¿no? ¿Cómo no vamos a hablar de este paso a la final después de 2014? ¿Cómo no vamos a decir que es el bálsamo que que tiene el pueblo argentino en estos momentos duros en la economía, en distintos aspectos? ¿Cómo no vamos a hablar de esta selección que te llena los ojos de lágrimas? ¿Cómo no vamos a hablar de la selección que ayer dio un paso más para ese gran sueño? ¿Cómo no vamos a hablar de ese sentimiento que despierta en cada argentino? ¿Cómo no vamos a hablar de la selección y de esa nueva meta y de esas nuevas metas que ayer logró superar Lionel Andrés Messi Michitini? Una vez más, Argentina instalada en la final. Es una locura lo que estamos viviendo. Vamos a dar todo en la final, dijo el crack rosarino. Consideró que es un momento muy lindo que vive el seleccionado luego de la goleada ante el conjunto croata por 3-0. Haremos todo para conseguir la Copa del Mundo. Y también Messi volvió a sostener que este será su último mundial y espera un final diferente para la selección. Faltan muchos años para el siguiente y no creo que me dé, explicó el capitán tras el triunfo ante Croacia. Todos queremos levantarla y ser campeones del mundo, pero no es un partido de fútbol es un partido de fútbol y puede pasar de todo. Ojalá que esta vez sea diferente, dijo y deseó Messi ayer con 35 años, que tendrá su revancha de lo acontecido en Brasil 2014. Y que puede ser su último partido. Ayer tengo un amigo que estuvo toda la tarde hablando de que puede ser el último partido en la historia del fútbol, decía él. ¿Qué le quedará a Messi después del domingo? Claro. Por ganar, por disputar. Porque ayer superó récords y como siempre, como ha sido en este mundial, desde el día 1, ha ido Messi superando récords, alcanza a Lothar Matthäus, el alemán, con el y lo supera. Lo va a superar por ser el jugador con mayor cantidad de partidos en un mundial, igual a la marca de 25 presencias. Logra superar a Gabriel Batistuta como máximo goleador de la selección en las Copas del Mundo, en su quinta participación. Tiene este récord, alcanza este récord que tiene una vigencia de 24 años. No será fácil batir esta marca, había dicho Matthäus allá en el año 90, campeón en el 90 y subcampeón en el 82 y 86 en una entrevista con la FIFA. En ese momento Messi tenía 15 partidos disputados entre Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. A los 35 años, en el que sería su último mundial, Messi exhibió un nivel superlativo y lideró al equipo para cumplir con el objetivo, ¿no? Estar instalado en la final del mundial. También superó a otros jugadores históricos como el alemán polaco de nacimiento Miroslav Klose, el italiano Paolo Maldini. Klose 24 partidos, Paolo Maldini 23 partidos y el portugués Cristiano Ronaldo con 22. Entre los argentinos, Messi le sacó 4 partidos de diferencia a Diego Armando Maradona, quien jugó 21 encuentros en 4 mundiales, 82, 86, 90 y 94. De los 25 encuentros, el ganador de los 7 balones fue capitán en 19 y hoy quedó como el jugador que más veces usó también la cinta del seleccionado, la cinta de capitán. Messi ya había pasado a los 16 de Maradona, pero le quedaban los 18 del mexicano Rafa Márquez. En el partido contra Croacia también Messi abrió el marcador con un penal y llegó a los 11 goles en las Copas del Mundo, lo que lo posiciona por encima de Gabriel Omar Batistuta. Bueno, números que sigue quebrando Lionel Andrés Messi. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día.
Vamos con las efemérides directamente en la mañana. Hay que agregar que Aerolíneas Argentinas sumó un vuelo directo de Argentina a Qatar. En media hora se agotó, así que sé que hay un par que... Sí, el AVE no hay, ¿no? El aguinaldo. ¿El AVE no hay? No, el AVE no llega todavía. Flybondi mucho menos, pero en media hora, Chuy, que qué bien que le vino el aguinaldo a alguno que otro. Ayer escuchaba un pibe, se peleó con la novia, vendió el auto y se fue a Qatar. Sí, de Esquel. ¿De qué? De Esquel. Vendió la camioneta del abuelo y se fue a Qatar. Pero estamos con las efemérides. 14 de diciembre, un día como hoy fallecía George Washington, el primer presidente, exactamente, los billetes que siempre hablamos pero nunca tenemos. Claro. Fue el primer presidente de Estados Unidos entre 1789 y 1797 y lideró el ejército de los colonos en la guerra de la independencia contra Inglaterra. También un día como hoy nacía el periodista José María Cantilo, quien fue director del Comercio de Plata y fundador de los diarios El Siglo y La Verdad. También fue 2 veces diputado nacional aliado al presidente Bartolomé Mitre. También nacía en San Fernando el escultor, pintor, músico, inventor, astrólogo, esotérico Oscar Alejandro Agustín Schultz, que se conoce como Schultz Solar en nuestro país. Su obra recorrió de hecho el mundo entero en la que se llamó La Panlengua. También en 1936 nacía Norberto Beto Menéndez, el único jugador argentino que se consagró campeón 3 veces con River y también con Boca. Jugó en la selección argentina y disputó el Mundial de Suecia 58. Un día como hoy nacía Graciela Alfano, modelo y actriz, vedette también, destacada Miss Belleza Panamericana en 1972. Trabajó en películas también como actriz, el fotógrafo de señoras, El Gordo Catástrofe y La Gran Aventura. También estuvo en la televisión argentina, aunque hoy no se la ve tanto. Nacía en Mercedes, provincia de Buenos Aires, Osvaldo Príncipe, también relator, periodista deportivo, relator de boxeo histórico, que es hincha de Estudiantes, lamentablemente. ¿Ah, El sí? 100% también. No sabía. Sí, hincha de Estudiantes, era vecino mío en una época, lo veía acá, tanto allí en la calle Billinghurst. En 1986 River se consagraba por primera vez campeón de la Copa Intercontinental, por primera y única vez, al vencer 1-0 al Steaua de Bucarest rumano con gol de Antonio Alzamendi, hombre uruguayo, en la final disputada en Tokio. En 1989, el abogado y político demócrata cristiano Patricio Aylwin fue presidente o elegido presidente de Chile luego de 17 años de dictadura, la encabezada por el general Augusto Pinochet, desde 1973, cuando derrocó al gobierno de Salvador Allende y de esta manera volvía a la democracia de Chile. En 1979, los Clash lanzaban su tercer álbum de estudio, London Calling, con temas como justamente London Collins, cuyas canciones hablan del desempleo, el consumo de drogas y conflictos raciales que por finales de la década del 70 arreciaban en el Reino Unido. Un día como hoy, también en el ámbito musical, Soda Stereo ofrecía un concierto para más de 250.000 personas en la 9 de julio, una audiencia récord en espectáculos en espacios públicos que se asemeja a presentaciones como la del Indio Solari también. En 1993, a los 90 años, fallecía Silvina Ocampo, escritora y poeta argentina, figura fundamental de la literatura nacional del siglo XX, quien ganó un Konex en 1984. Y por último, Carlos Bianchi, como director técnico de Boca Juniors, ganaba su tercer título mundial de clubes al vencer al Milan italiano luego del empate 1-1 en tiempo reglamentario. ¿Recuerda quién hizo el gol de Boca ese día? 1-1. ¿Quién? No, Palermo ni siquiera estaba en Boca en esa época. Fue 1-1. Empezó ganando el Milan con gol de John Dahl Thomason. Y lo empata. No lo van a sacar, No, porque es un defensor. Un volante. ¿Un volante? Volante, ex Unión de Santa Fe. Su hermano también jugaba.
Sí, pero no. Matías el Perrito Donet fue el autor del empate. Después, en la serie por penales, Cassini, el Mosquito Cassini, definió la serie y Boca fue campeón con una gran actuación del Pato Bondancieri, que atajó 2 penales en aquella ocasión. Esas son las efemérides de un día como hoy, de un 14 de diciembre como hoy. Saludo para Gaby el Pana, que dice: vamos a Argentina, carajo, saludos a todos. Cambié de cábala y ganamos y no sufrimos. Quiero escuchar el tema La Argentina al Palo de Bersuit. Estuvo ayer, se ve, mirando a la Sole, pero no va a sonar eso por el momento. Y también nos dice Beto, nuestro compañero: el fútbol no te llena el changuito del chino, no detiene la caída del cabello, no te calma el dolor de muelas, no cancela tus deudas, no evita el envejecimiento. Pero mirá lo que es el país hoy. Entre los cuerdos y locos hay una diferencia. Los cuerdos sueñan de noche y los locos de noche y de día. Soñemos entonces, dice Beto, así que le mandamos un abrazo grande. Imagino que no entrará en ese cuerpo tampoco en la jornada de hoy. Esto es Arriba al Día. Esto es la edición post semifinal. Quiero escuchar Para Verte Gambetear. Para Verte Gambetear de La Guardia Hereje, entonces sonará o se añadirá al playlist. Pero ahora suena Intoxicados, esto es reggae para Mirta.